Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Claro está que si Dios quiere. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno, Dios puede querer, pero tú o yo, u otro, no querer, pedir. O también nosotros pedir y Dios no querer. Por aquí vemos que la cosa no es tan fácil. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. No todo es así, no todo es tan fácil. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Dios puede querer, pero nosotros no pedir. Nosotros podemos pedir y Dios puede no querer. Por consiguiente, ¿qué hay que hacer? Pues mira, hay lo que se dice lo exacto. Es decir, en todas cosas hay algo que es, como decir, lo exacto, lo recto, lo propio. ¿Qué quiero decir? Que hay el momento oportuno, que hay la palabra oportuna, que hay el modo oportuno, que hay la persona o las personas oportunas, que hay la situación oportuna. Lo cual quiere decir que si alguna de esas cosas fallan, pues puede ser, muy fácilmente puede ser, que no sucedan. Yo puedo pedir algo, pero no en el momento oportuno. El momento oportuno, ¿qué significa oportuno? El momento oportuno. Es decir, que yo puedo pedir algo que pueda ser bueno y que Dios pueda quererlo, pero no está pedido en el momento oportuno. Y cuando no es el momento oportuno, quiere decir que no me va a convenir a mí, que no me va a hacer mucho bien, que me pueda a lo mejor perjudicar, que me pueda hacer daño, bien a mí, bien a otro. Entonces hay que tener en cuenta esto del momento correcto, del momento exacto. Bueno, primero, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a ver. Quiere decir que para lograr una cosa, nosotros tenemos que quererla y pedirla al Señor. Pero también el Señor tiene que aceptarla, tiene que quererla, o al menos tiene que aprobarla, dejar que pase. Pero también tenemos que tener eso del momento oportuno, en el momento ideal, en el momento ok. Pero no solamente el momento, hay que compaginar una serie de ok's. Una serie de ok's o una serie
de una serie de OKs, vale, ya está. Entonces el momento tiene que ser OK, el momento, el lugar o el modo, ¿ah? Cuando esos OKs, con esos de diferentes, esos OKs de diferentes puntos que hay que tener en cuenta, cuando esos OKs, cuando esos sitios, esos lugares todos están OK, entonces ahí si pedimos al Señor, lo pedimos al Señor, y el Señor lo quiere o lo permite, entonces lo conseguimos. Pero hay que tener muy en cuenta que no solamente es pedir y ya está, ¿no? Y entonces decimos, bueno, yo le he pedido a Dios, pero el Señor no me lo ha dado. Pues no sé, o el Señor es sordo, o el Señor no me hace caso, o el Señor no es bueno. Bueno, pues no es así. El Señor es la bondad en sí misma. La bondad de Dios, Dios es infinito. Entonces su sabiduría, su bondad, todo en Dios es infinito, perfecto. Luego cuando Dios, aunque lo pidamos, no nos lo da, es porque tiene que haber algún fallo en esos OKs. No puede ser que no sea el momento oportuno, puede ser que no sea el lugar oportuno, o puede ser eso, que hay que cuando pidamos algo que tengamos en cuenta eso. Yo eso hace falta una serie de requerimientos, ¿no? Cualquier persona cuando va a hacer una cosa, vamos a una oficina, al gobierno, vamos a solicitar algo, vamos a pedir algo, dice, muy bien, usted que viene aquí, pues sí, señor, usted tiene derecho a pedir esto, pero aquí hay una serie de requerimientos, y usted tiene que traer estos papeles o estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que Dios no, Dios puede hacer todo lo que quiere y puede, pero también en Dios existe una lógica y existe un método y en Dios también existe un tiempo, ¿no? No de cara a Él, porque Él no necesita nada, pero sí de cara a nosotros. Dios quiere que cuando nos conceda una cosa, realmente esa cosa venga a realmente beneficiarnos, venga a ayudarnos. Y no sobre todo, también, pero no sobre todo, teniendo solamente en cuenta el punto material, ¿no? Sobre todo, lo más importante es que nos beneficiemos, pero sobre todo desde el punto espiritual. Algunas veces pues se puede compaginar las dos partes, la parte espiritual, la parte la parte espiritual, la parte material, la parte corporal, la parte física, pero no siempre es fácil, es compaginar estas dos partes. Entonces, si alguna tiene que sufrir, en principio, si realmente nos amamos a nosotros mismos, si realmente nos deseamos lo mejor para nosotros mismos, porque en eso consiste el amor, en desear para uno mismo o desear para los demás lo mejor. Y cuando decimos lo mejor, hay que tener en cuenta que tenemos un cuerpo y que tenemos un alma. Que vivimos en este mundo, que necesitamos de cosas materiales, pero que no estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para un día ir al cielo si nosotros aceptamos. Dios no... nosotros no somos piedras, nosotros no somos plantas, nosotros no somos animales irracionales, nosotros somos hombres con entendimiento, con voluntad. Dios nos ha creado un fin
a nosotros los hombres. Cuando, Dios va a decir, dice la Biblia, que llegará un día en el Señor que cree nuevos cielos y nueva tierra. En el Apocalipsis vemos como el cielo, ¿no? El cielo baja, Entonces quiero decir pues eso, que si nos amamos a nosotros, debemos amarnos a nosotros mismos y debemos amar al prójimo. Y amar consiste en desearnos lo mejor para nosotros, para los demás. Y para eso hace falta tener en cuenta que somos cuerpo, que somos alma, que tenemos unos fines naturales, pero que tenemos un fin sobrenatural. Y entonces la cuestión es conseguir ese fin sobrenatural. ¿Y ese fin sobrenatural qué es? Pues ese fin sobrenatural es ir al cielo, es ver a Dios cara a cara. Ese es el fin sobrenatural. Y todos los demás fines tienen que dirigirse a lograr algún día ese fin último para el cual Dios nos ha creado. Entonces, cuando pedimos algo, tenemos que tener en cuenta todo eso. Lo que estoy pidiendo me va a ayudar a mí a conseguir mi último fin para el cual yo he sido creado, para el cual Dios me ha creado a mí. Lo que pido me va a ayudar a conseguir ese fin último. Yo, por ejemplo, puedo pedir eso y quizá me pueda ayudar a conseguir muchos fines temporales, naturales, de esta tierra, de este cuerpo. Pero la cuestión es no conseguir esos fines, esos pequeños fines. Dios también quiere darnos y ayuda para conseguir ciertos pequeños fines, pero esos pequeños fines jamás deben estar en oposición, jamás deben obstaculizar, poner una barrera a lograr para no dejarnos conseguir el último fin. Bueno, pues vamos a ver. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno, yo creo que ya está claro. Cuando nos pongamos a rezar, cuando nos pongamos a pedir a Dios nuestro Padre, en nombre de Jesucristo, en el Espíritu Santo, a través de los ángeles, a través de la Virgen, a través de San José, a través de los santos. Cuando nos pongamos a pedir a Dios Padre algo, tengamos en cuenta todo esto que he dicho, porque es muy importante. Porque si no tenemos en cuenta todo esto, pues es muy fácil, terriblemente fácil, pues pensar que Dios no existe, que Dios no tiene oídos, que Dios no oye, o que Dios está muy ocupado y entonces pues no puede atender nuestras súplicas. No, nada de eso es cierto. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, y Dios ama a todos los seres humanos uno por uno, como si solamente Él existiera. Como si solamente Él existiera. Como si lo único que existiera, aparte de Dios, serías tú o sería yo. O sea, Dios con cada uno de nosotros es como si fueras tú único. Pero hombre, ¿cómo Dios va a cuidarnos de cada uno así, de esa manera, así como si fuésemos únicos? Pero si es que somos millones y millones, si es que la humanidad es impresionante, somos muchísimos, y no puede mirar a uno y mirar a otro al mismo tiempo, y es imposible, no es imposible, porque es que Dios, Dios es Dios, y Dios es eso. Todo lo puede, todo lo sabe, en todos los sitios está,
y puede estar, y no solamente puede estar, de hecho está tratando con nosotros, de hecho está tratando con cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel particular, al mismo tiempo. Sí, claro, sí, eso es para un ser humano, eso es imposible. Pero es que Dios no es un ser humano. Es que Dios es Dios. Bueno, con la ayuda del Señor, 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 con la ayuda del Señor. Bueno, pues, punto final y un propósito: no pensar que Dios no nos escucha, y muchísimo menos pensar que Dios no existe. Porque aquí entre nosotros, en este mundo, todavía hay gente, siempre ha habido, ahora la hay, y siempre, bueno, siempre cuando se termine el mundo, pues entonces empezará la nueva creación, y entonces cada uno irá a su lugar. Yo creo, porque lo dice la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, y además está confirmado, no solamente por la Biblia, no solamente por los patriarcas, por Abraham, por Moisés, por David, por Salomón, no solamente por ellos, está confirmado por todos los profetas, y sobre todo está confirmado por el mismo Dios, que se hizo hombre y ha hablado. Habló a los apóstoles, habló a los discípulos, habló a muchísima gente de aquel tiempo, y sigue hablando especialmente a través de la Iglesia. Nos ha dejado una Iglesia que tiene por cabeza, que tiene por fundamento humano, visible, a Pedro y a los demás apóstoles, pero sobre todo a Pedro. Jesucristo no dio una copia de la llave del cielo a todos y cada uno de los apóstoles. No. El cielo solamente tiene una llave, y esa llave Jesucristo se la dio a San Pedro. San Pedro no era mejor que nadie, no era más listo que nadie. Dios lo escogió a San Pedro. Sabemos que San Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Sabemos que Pedro era muy torpe, que era muy débil, pero Dios le escogió a él y le dio la llave del cielo. O si queréis, por ejemplo, dices las llaves del cielo, pues muy bien, sí, suponiendo, su modo de decir, pero suponiendo que, bueno, pues que tenga cuatro llaves, suponiendo que el cielo, bueno, todo esto es un poco ficticio, pero bueno, suponiendo que el cielo tuviera 4 puertas, y esas puertas lógicamente tienen 4 llaves, pues en ese caso Dios dio esas cuatro llaves de esas 4 puertas, se las dio a San Pedro. Y no dijo a San Pedro: mira, yo te doy a ti, estas son las llaves del cielo, y yo ahora, cuando yo me marche, cuando yo vuelva al cielo, porque yo del cielo he venido, porque yo soy Dios, porque yo soy el Hijo de Dios, y mi Padre me ha enviado, pues Jesucristo no le dijo: bueno, mira, ahora que me vuelvo al Padre, ahora que me vuelvo al cielo, pues cuando yo vuelva, cuando yo os deje, inmediatamente coge estas llaves y vete a hacer unas copias, y entonces a cada uno de los apóstoles les das las copias de estas llaves. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo le dije: mira, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo estaré contigo. También estará con los demás apóstoles, y también estará con la iglesia, con cada uno de los miembros de la iglesia. También estará contigo y conmigo. Pero de un modo especialísimo está con Pedro.
porque a él le ha confiado las llaves del cielo, porque sobre él Jesucristo ha edificado su iglesia. Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ningún poder, ni espiritual, ni material, ni angélico, ni humano, ningún poder, de arriba o de abajo, conseguirá destruir a mi iglesia. Yo estaré contigo hasta el último día, hasta que yo venga, hasta que yo vuelva. Entonces, pues Dios nos ha hablado a través de los apóstoles, a través de los patriarcas, a través de los profetas y finalmente a través de su propio Hijo. Y entonces, en toda la Biblia, el Antiguo Testamento antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino, ahí está en la Biblia, y a través de no solamente de lo que los patriarcas o los profetas escribieron. Dios habló muchísimas más cosas con los patriarcas. Dios habló muchísimas más cosas con los profetas. Ellos escribieron algo de lo que Dios habló con ellos. Y los apóstoles es lo mismo. Dios habló con los apóstoles muchas cosas. De hecho, San Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús nos dijo y dijo a los demás, si se escribiera todo eso, no habrían bibliotecas suficientes en este mundo para guardar todos esos libros. O sea que ahí está claro que no, lo que está en el Evangelio, lo que está en la Biblia, es una pequeña porción de lo que Dios habló con los patriarcas, con los profetas y finalmente con los apóstoles. O sea, es una pequeña parte, lo cual quiere decir que ahí nos encontramos con el problema que, por ejemplo, los católicos y los protestantes, nuestros hermanos separados, o como decía una pastora protestante, no llamemos a los protestantes protestantes, llamemos a los hermanos esperados, a los hermanos esperados, a esos hermanos que les estamos esperando a que vuelvan a la única iglesia, y esa es la que está fundada sobre San Pedro, sobre San Pedro. Bueno, y entonces digo eso, que la Biblia en la Biblia no encontramos todo lo que habló Dios a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles. La Biblia es un pequeño resumen de lo que Dios habló. Y por consiguiente, la palabra de Dios, dicen nuestros hermanos esperados, dicen ellos que basta la Biblia, que basta la fe, que basta la Biblia, que basta la fe, que basta la Biblia, que basta la gracia. Pues bueno, nuestros hermanos esperados tienen que darse cuenta de que la palabra de Dios no solamente está en la Biblia es palabra de Dios, pero que Dios habló muchas más cosas a los patriarcas, a los profetas y finalmente a los apóstoles. Y no fue todo lo que ellos escucharon de Dios lo que dejaron escrito, sino que hay muchas cosas más. Y de hecho también vemos cómo los apóstoles algunas veces en los evangelios, San Pablo en las cartas, pues habla de eso, habla de decir, por ejemplo, mira, os estoy escribiendo esta carta, pero todavía tengo muchas más cosas que contaros, que no quiero
contaros estas cosas a través del papel, a través de algo escrito. Hay todavía muchas cosas más que espero el momento oportuno para decirlas, para comunicároslas a vosotros en persona y de boca con mi propia boca. Entonces quiere decir que la palabra de Dios no solamente la encontramos en la Biblia, sino que la encontramos en lo que llamamos la tradición. La tradición. La tradición es la palabra de Dios no escrita. Es la palabra de Dios que ha sido dada a los patriarcas, a los profetas o a los apóstoles, pero que no ha sido escrita. Pero que esa palabra se va pasando, ¿no? Como dicen, de hijos a nietos, ¿no? De padres a hijos, de hijos a nietos. Eso se va pasando de una generación a otra de un modo verbal. Y puede ser que en un momento determinado la Iglesia, recordemos que cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de la única Iglesia, y la única Iglesia es la que ha sido fundada en Pedro, ¿no? Entonces puede ser que la Iglesia, en un momento determinado de la historia, pues decida a que conste algo de eso que ha sido verbalmente pasado. Bueno, pues eso es. Estábamos hablando de qué? Primero, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Volvamos a recordar todas esas condiciones en el momento oportuno, etcétera, etcétera. Y la canción dice, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Aquí hay que recordar también que Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que se convierta, el que crea y se bautice, el que se convierta, crea y se bautice, pues ese, se salvará. Pero si hay alguno que se niega a rechazar esa invitación de Dios, pues si ese rechazo muere con esa persona, pues esa persona tendrá que ir al infierno. Y que nadie diga que entonces pues Dios no es amor, pues Dios es un tirano. Pues no, Señor, Dios es amor y Dios no es un tirano. Pero Dios ofrece la salvación a los hombres. Y los hombres, si quieren salvarse, si quieren lograr esa salvación, necesitan aceptar esa invitación de Dios. Dios no quiere que nadie se condene, Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero para eso hace falta aceptar esa invitación de Dios. Dios ha creado el universo, Dios ha hecho que su Hijo se hiciera hombre, que muriera por nosotros en la cruz, para que si nosotros aceptamos al único mediador, que es el Hijo de Dios, Dios quiere salvarnos, quiere que nosotros nos salvemos en Jesucristo. El que se salva, se salvará por Jesucristo. Puede ser que a lo mejor no le conozca, pero tiene que de alguna manera aceptar a Dios. Aceptar a Dios. El que acepte a Dios, entonces se salvará en Jesucristo. En Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él. 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 Si tú te salvas, será por Cristo, con Él y en Él. Si yo me salvo, será por Cristo, con Él y en Él. Aunque algunas veces, algunas personas, puede ser que se salven por Cristo, con Él y en Él, sin todavía llegar a un conocimiento pleno de la Santísima Trinidad. Pero el que se salve ciertamente será por Cristo, con Él y en Él. Bueno, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno,
con la ayuda del Señor, pero también Jesucristo dijo, id a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que os escuche a vosotros, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Porque yo no he venido por mi cuenta, porque yo he sido enviado por mi Padre. Y lo que yo os he hablado, no lo he hablado de mi propia boca, esa palabra no es mía. Esa palabra es la palabra de mi Padre. Él me ha mandado decir lo que he dicho. Nada es mío. Todo lo he recibido de mi Padre. Y lo que mi Padre me ha dado, os lo doy yo. Y lo que mi Padre me ha dicho, os lo digo yo. Y la segunda parte es que, bueno, como mi Padre me ha enviado, ahora os envío yo. Y por consiguiente, como vosotros no vais en vuestro propio nombre, porque no sois vosotros los que, bueno, pues a un día por la noche, pues os ha dado bueno, pues vamos a hablar cosas a la gente. No, no es cuestión de hablar cosas a la gente. Es cuestión de que Dios te dice a ti, tú ven aquí, tú sígueme, y tú vete, y tú transmite lo que yo te diga. Únicamente lo que yo te diga. Y por consiguiente, si alguien te escucha, me escucha a mí. Porque yo he sido enviado por mi Padre y vosotros habéis sido enviados por mí. Por consiguiente, el que os escucha, el que os obedece, el que os ama, el que os ayuda, todo eso lo hace, todo eso me escucha a mí, me obedece a mí, me ayuda a mí. Y yo, como he dicho, como yo he sido enviado por el Padre, pues si alguien me escucha a mí, si alguien me obedece a mí, si alguien me ayuda a mí, si alguien me ama a mí, o si alguien me odia a mí, pues no me está odiando a mí, está odiando a mi Padre, que es el que me ha enviado. No solamente me ha enviado, sino todo lo que yo he hecho, que todo lo que yo he dicho, es lo que mi Padre me ha mandado hacer, lo que mi Padre me ha mandado decir. Lógicamente, si mi Padre me manda y yo digo cosas que no son de mi Padre, lógicamente, pues entonces, claro, si no me escuchas a mí, pues entonces no me escuchas a mí. Pero cuando yo he sido enviado por mi Padre, cuando yo lo que hago es lo que mi Padre me ha mandado, cuando yo lo que hago es lo que mi Padre me ha dicho decir, pues entonces está claro, está clarísimo. Si alguien no me escucha a mí, no me escucha a mi Padre. Si alguien no me ama a mí, no ama a mi Padre. Si alguien me odia a mí, odia a mi Padre. Si alguien me mata a mí, lógicamente no podemos matar a Dios, pero yo me he hecho carne. Yo soy el Hijo de Dios. Yo era inmaterial, espiritual, incorporal. Pero yo me he hecho hombre. Y por consiguiente, yo soy Dios y soy hombre. Y por consiguiente, en mí podemos decir, el que me mata a mí ha matado a mi Padre, ha matado a Dios. Porque Dios soy yo y yo me he hecho hombre. Eso de cara a esta relación de mi Padre conmigo.